Hermano, qué profundo. Entonces, si decimos que todo el que ama, a esto me refiero, ¿no? Que la frase de San Juan parece un poco excesiva hoy. Si decimos que todo el que ama ha nacido de Dios, entonces tendremos que afirmar que han nacido de Dios muchos y muchas que entienden el amor a su manera. Quizás solo como una justificación o quizás como un nombre romántico para sus pasiones. Tendríamos que decirlo. Hermano, pero esa interpretación no es forzosa, porque todo depende de qué consideramos como conocido y qué consideramos por conocer. Es una afirmación como la de Juan, hermano, que hay algo que se supone que es conocido y algo que queremos conocer y que describimos en términos de lo que afirmamos como conocido. Henry, eso parece un poquito turbio lo que me estás diciendo. Es, por ejemplo, como que alguien diga, Henry es buen mozo, por ejemplo. Henry es buen mozo. Claro, lo conocido es que soy buen mozo. ¿Tú entiendes? Ahora, lo que estamos en proceso es de conocer a Henry. ¿Tú entiendes? El predicado es lo conocido. Hermano, el sujeto, me hace recordar en mis años de secundaria, la maestra que nos enseñaba esto en el aula, el predicado y el sujeto. El predicado es lo conocido. El sujeto es lo que estamos conociendo. Así que debemos preguntarnos qué podría ser sujeto y qué predicado en este versículo central de esta primera lectura de San Juan. Porque en efecto, hermano, la afirmación de San Juan que estamos estudiando tiene una estructura de sujeto y de predicado. Para Juan el sujeto es el que ama, de donde hemos de tomar como conocido y como camino para afirmar algo de este sujeto, y lo que sigue, esto es el predicado, el que ha nacido de Dios. ¿Qué quiero decir? Hermano, para Juan lo que nosotros conocemos es quien ha nacido y no ha nacido de Dios, y sobre esta base afirmamos ahora que el que ama tiene esas cualidades y características propias de quien ha nacido de Dios. Con otras palabras, el texto del apóstol no me autoriza a mí, y esto que quede claro, a hablar de cualquier modo de amor. Entonces desarma la idea general que tiene el mundo de hoy de lo que es el amor. Hermano, porque precisamente lo que está aseverando San Juan es que el que ama tiene las características de un nacido de Dios. Y nace la pregunta, ¿y cómo sabemos, cómo sabemos que es un nacido de Dios? Hermano, porque conocemos al nacido de Dios, porque conocemos al unigénito, porque conocemos a Cristo. Y aquí se cumple entonces lo que decía Leonor en la mañana. Hasta que yo no conocí el amor de Dios en mi vida, yo no pude conocer lo que significa el amor. Claro, hermano de mi alma. Entonces Leonor podría decir ahora en el presente, y ahora que conozco el amor, lo conozco porque he nacido de el unigénito, que es Cristo Jesús. O sea, gracias a que hemos visto y oído a este nacido de Dios, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, no estamos en poder de nuestro capricho. No tengo entonces yo la libertad de mirar al mundo y sin vivir la experiencia del amor verdadero, hablar del amor verdadero. Es una persona que me decía a mí, bueno, este año yo me he leído, no sé si era 30, 40 libros de la nueva era. Y todo lo que hablaba era, lógicamente, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. Y todo lo que esta persona hablaba era de la nueva era. Y de repente comienza a hablar en contra de la Iglesia Católica. Y le dije, no, chiquito. Mira, ya te escuché. Ahora es el momento que me escuches a mí.
Yo contigo no puedo hablar de la nueva era porque yo no estoy viviendo lo que tú estás viviendo de la nueva era. Por ende, yo no tengo autoridad para hablar de la nueva era contigo. Ahora, tú no tienes autoridad de tú hablar de la iglesia porque tú la iglesia no la conoces. Yo puedo hablar de la iglesia porque yo conozco la iglesia madre, la iglesia esposa de Cristo. Entonces, hermano, hablar del amor, no estoy hablando de un capricho. Estoy hablando del amor verdadero. Porque después de Cristo, hermanos, sabemos cómo son los que nacen de Dios y por eso sabemos cómo son los que aman. Qué profundo. Y llegamos entonces a la conclusión del Evangelio. Dios es amor. Y con esta misma metodología del sujeto y el predicado, podemos acercarnos si aquí hay estudiantes de secundaria, saben a lo que me estoy refiriendo. Con la misma metodología del sujeto y el predicado, decía, podemos acercarnos a una comprensión ahora recta del gran enunciado de San Juan. Dios es amor. Hermano, y atención a esto. En ningún momento Juan dijo el amor es Dios. Esto para la gente de la nueva era. En ningún momento Juan estuvo proclamando la divinidad del amor, de cualquier amor por ser amor. No, dijo Dios es amor. En ningún momento dijo el amor es Dios. No, Dios con mayúscula es amor. Volvemos a aplicarlo del sujeto al evangelio. El sujeto a quien queremos conocer un poco más, un poco mejor, hermano, es a Dios. Por ende, el predicado, lo que consideramos más cercano y conocido es amor. Es amor. Henry, ¿y en dónde o cómo hemos conocido qué es amor y qué es amar? Hermano, y hoy el apóstol San Juan lo está diciendo claramente. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar, ni peor enfermo que el que no quiere ser sanado. Dios ha manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos por Él. Y dice San Juan, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. O sea que una vez más entonces el amor ha adquirido su nombre, ha adquirido su rostro y su significado en Cristo Jesús. Entonces por Cristo, como dice en la Eucaristía el sacerdote, por Él y en Él, hermano, por Cristo y en Cristo sabemos qué quiere decir amar. Cristo Jesús, ya para los estudiantes, hermano, es nuestro diccionario. Óyeme, qué lindo me quedó eso. Lo voy a repetir para los estudiantes que están en sintonía. Hermano, Cristo es mi diccionario. Yo miro, por ejemplo, la carne de Jesús, miro la historia de Jesús, miro la conducta de Jesús. Hermano, de ese Jesús que es la luz que ilumina la verdad de nuestras palabras. Porque, hermano, no son nuestras palabras. No son mis palabras las que miden, sino que es Él, es Cristo. Cristo, como dice la canción, es la palabra. Cristo es quien calibra. Óyeme, qué lindo. Óyeme, yo estoy muy ungido hoy. Cristo es quien calibra. Cristo es quien autoriza o desautoriza mi palabra. Hermano, eso es así. Óyeme, qué hermoso. Cristo es el que calibra, es el que autoriza o desautoriza nuestras palabras. Bendito y alabado sea el Señor, que está vivo y lleno de poder. Por eso cuando nosotros meditamos, hermano, la vida de Jesús, uno se da cuenta de que la mayor parte de la existencia de Cristo primero la pasó en la oscuridad de un pueblo. Un pueblo, hermano, que apenas, óyeme, apenas era conocido dentro de su misma patria. Comprendemos que algunos de sus vecinos le dijeran,
sal de aquí para que vean las obras que haces, pues nadie hace las cosas en secreto si pretende darse a conocer. Primera de Juan capítulo 7, no, San Juan capítulo 7, versículo 8. O sea, el valor de las obras de Cristo, hermano, fue siempre infinito. Y Cristo daba al Padre Celestial, a su Padre, la misma gloria cuando estaba en el secreto del taller de carpintería, aserrando la madera. Daba la gloria a su Padre, nuestro Padre, cuando resucitaba a un muerto. Daba la misma gloria al Padre cuando le seguían las multitudes y alababan y glorificaban a Dios. Incluso muchos acontecimientos tuvieron lugar en el mundo durante aquellos 30 años de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, viendo la historia, la paz de Augusto había terminado. Hermano, y las legiones romanas se disponían, hablando ya de la historia, se disponían a contener el empuje de aquellos invasores bárbaros. Eso fue en esos años ocultos de Cristo. En Judea vemos la historia cómo Arquelao era desterrado por sus innumerables desórdenes de vida, desórdenes morales. Hermano, en esos años ocultos de Cristo, en esos años en Roma, el Senado había divinizado a Octavio Augusto. Pero el Hijo de Dios, hermano, se hallaba entonces en un pequeñito pueblo. Cristo estaba a 40 kilómetros de Jerusalén. Y estaba allí, hermano, viviendo no en un palacio. Vivía en una casita modesta. Una casita quizás hecha de barro, de adobe como las demás casas. Y ahí en el silencio Cristo vivía con su madre, con la Virgen María. Imagino que viendo la historia ya José había fallecido en ese tiempo. Hermano, y ahí en ese taller estaba Dios hombre. ¿Y qué hacía Dios hombre? Hermano, trabajaba como estás trabajando tú en este momento. Trabajaba lo mismo como trabajaban los demás hombres de su pueblo. Y en ese joven Jesús, en ese taller de Nazaret, hermano, no había nada llamativo. No había nada que lo diferenciara de los demás hombres de su pueblo. Cristo era uno más de ellos. Pero ahí en ese taller, hermano, estaba Dios perfecto. Estaba el hombre perfecto. Nosotros no podemos olvidar que tanto su vida oculta, y ahí es que voy, como su vida de servicio, como su vida apostólica, hermano, son la existencia temporal del Hijo de Dios. Luego, cuando vemos el evangelio que Cristo vuelve más tarde a Nazaret, sus paisanos se extrañan de la sabiduría que tiene. Se extrañan y se escandalizan de los prodigios y hechos que Cristo estaba haciendo y que se contaba de él. Hermano, y se cuestionan porque conocen a Cristo por su oficio, por ser el simple hijo de María, y se cuestionaban, pero ¿qué sabiduría es la que se le ha dado? ¿Qué es esto? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el artesano? San Mateo capítulo 6, versículo 2. Incluso San Mateo nos dirá también que en otro lugar lo que opinaban de Cristo en su tierra, pero ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿Y no se llama María su madre? San Mateo capítulo 13, versículo 55. O sea, la gente durante años, hermano, vieron a Cristo trabajar día a día. Y por esa razón sacan a relucir el oficio de Cristo. Y además, Cristo en la predicación, hermano, se puede notar que conoce bien el mundo del trabajo. Lo conoce como alguien que ha tocado con sus manos, que ha vivido muy de cerca y por eso puso muchos ejemplos de gente que trabajaba. Claro. Estás trabajando, hermano, gloria a Dios. Que Dios bendiga tus manos, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu vida.
Hermano, y mirando a Jesús en esos años de vida oculta de Nazaret, Cristo me está enseñando a mí el valor de la vida ordinaria como un medio de santificación. Tú te puedes santificar trabajando, tú te puedes santificar, hermano, en lo que haces. Porque no es la vida corriente y ordinaria lo que vivimos entre los demás conciudadanos, nuestros iguales. Hermano, una vida quizás sin relieve. Henry, tengo 30 años haciendo lo mismo. Hermano, precisamente en esa circunstancia, ahí donde tú te encuentras, en tu barrio, con tu gente, con tus amistades, con tu familia, con tus conocidos, hermano, Cristo quiere. Llénate de esperanza, vete al Santísimo. Cristo quiere que te santifiques, hermano, como hijo de Dios. Quiere que te santifiques. Yo no sé ni por qué estoy hablando de esto. Llénate de esperanza. Es el momento de irse al Santísimo. Vayan al Santísimo. Busquen la esperanza en Dios, hermano. Busca si lo que estás notando en tu entorno es tormenta, es oscuridad, es miedo, vete a la capilla. Vete a los pies de Cristo. Hermano, que tu día puede ser santificado si tú, a ejemplo de Cristo, lo glorificas presentándoselo al Padre. Esa vida sencilla, esa vida quizás que para los políticos de tu tierra eres insignificante, hermano, para Dios tú vale toda la sangre de su Hijo. Vete a los pies de Cristo, vete a los pies del Santísimo. Que te toca trabajar, hermano, hazlo con conciencia. Mantén la presencia de Dios en la tarea que estás haciendo. Si estás sirviendo a tu comunidad, hermano, sírvele desde el amor. Sírvele desde el amor. Yo le decía a mi párroco, le escribí a las 11 de la noche el domingo, que por lo general no estoy despierto. Mi hija me despertó. Papi, hubo un incendio en la parroquia. En mi parroquia hubo un incendio el domingo. No, el sábado. En la misa de las 6 de la tarde hubo un incendio y se incendió todo el altar. Y actualmente, pues, el domingo no se pudo celebrar misa dentro de la parroquia. Y yo le escribí a mi párroco, le decía, Padre, estoy aquí a la hora que me necesiten, me llaman, que si tengo que amanecer a ir a instalar equipos de sonido donde se va a celebrar la misa dominical, yo no tengo problema, yo tengo sonido acá, le presto el sonido, voy y lo instalo, y si hay que amanecer asesorando, nos vamos y lo hacemos. Hermano, por amor a Cristo. Si hago esto por amor, hermano, yo me estoy santificando, yo estoy ofreciéndoselo a Dios. Que hay contradicciones, vete al Santísimo, hermano, preséntaselo a Dios. Pídele la gracia de evitar la queja, de caer en la depre, como está hoy de moda la palabra. Hermano, que las relaciones profesionales y políticas y sociales no están como tú esperabas. Vete a los pies de Cristo, acércate, que todo esto te sirva para acercarte a Dios, hermano, y ofrecérselo a Dios. Que hoy podamos contemplar la vida de Jesús. Hermano, durante esos años, yo ni sé ni por qué estoy hablando de esto. Esos años sin relieve externo, y veremos a Cristo, hermano, trabajar bien. Bien, yo me imagino que Cristo terminaba su trabajo, hermano, bien hecho. Que Cristo, hermano, con alegría hacía lo que tenía que hacer. Yo me imagino a Cristo incluso recogiendo los instrumentos de trabajo, limpiándolo, ordenando su tallercito, limpiando, hermano. Me imagino con amabilidad recibiendo a los vecinos que venían a encargarle algún trabajito. Yo me lo imagino. Me imagino a Cristo simpático, ¿tú entiendes? Alegre. La gente con ese deseo de dialogar con él. Yo me imagino, hermano. Cristo tenía incluso el prestigio de hacer las cosas bien. Por eso dicen los discípulos, todo lo que hizo lo hizo bien. Hermano, incluyendo las cosas materiales, a Marcos capítulo 7, versículo 37. Y yo me imagino que todo el que trató a Cristo, hermano, se sintió movido a ser mejor. Recibieron los beneficios de la oración en silencio, callada de Cristo en esos años. Yo me imagino.
Y recuérdate, hermano, que en la época de Cristo ser carpintero no era, no era, hermano, un oficio brillante. Ser carpintero no es como ahora que tú tienes, óyeme, un label láser y máquinas láser y máquinas que te cortan tridimensional, máquinas que tú la computas. Hermano, no. No era un trabajo cómodo. No era un trabajo de grandes expectativas humanas. No, hermano. Pero puedo aprender de Cristo que Cristo amó su labor diaria. Y Cristo con su propio ejemplo, que Dios bendiga tu trabajo, me enseñó, hermano, a amar mi propia labor. ¿Tú entiendes? Una labor que es posible santificarla. Lógicamente que cuando no se ama, me están diciendo ya, vámonos para misa. Cuando no se ama el trabajo, aquí hay gente, hermano, que está amargada porque se equivocó de vocación. Cuando tú no amas el trabajo que tú haces, hermano, es imposible encontrar en ese trabajo alguna satisfacción. Claro. Por más que cambies tu tarea hasta que tú no encuentras cuál es tu misión y cuál es tu vocación, hermano, no te vas a sentir cómodo. Y con esto no estoy hablando de cansancio, hermano. Cristo se cansó. Esa fatiga de la faena diaria, Cristo la experimentó, esa monotonía de los días sin relieve, sin una historia aparente. Claro, esa consideración es también un gran beneficio para ti, para mí. Cuando yo estudiaba cristología, habían tantas cosas de Cristo que desde la fe, esa fe infante que uno tenía, hermano, uno se asombraba y decía, wow, pero ¿cómo es posible? Porque a una vez se le olvida que ese Dios entre nosotros, Dios verdadero, hermano, también fue un hombre verdadero. Cristo sudaba, Cristo iba al baño, Cristo se fatigaba. ¿Tú entiendes? Hermano, claro, pero ofrecía. Y nos da la oportunidad de ofrecer nosotros, cada hombre y mujer, que hemos sido llamados a seguir a Cristo, la posibilidad de participar en ese amor a la obra que Cristo vino a realizar. Esa obra de salvación que se realizó precisamente, hermano, a través del sufrimiento y a través de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Cristo soportó la fatiga del trabajo. Hermano, pero esa fatiga en tu trabajo y en el mío, en unión con Cristo crucificado, que se crucificó por mí, yo estoy colaborando en cierto modo con ese Hijo de Dios en la redención de la humanidad. Un verdadero discípulo de Cristo, hermano, aprende a llevar al mismo tiempo la cruz de cada día en la actividad que ha sido llamado a realizar. Así decía San Juan Pablo II. Así que levántate hoy, voy a orar por ti en misa. Que el Señor, hermano, que durante 30 años de vida oculta, sirva para ti y para mí, que nos toca diariamente trabajar. Para mí esto no es un trabajo, es un servicio, pero es un trabajo. Es un trabajo y uno se cansa, uno siente la limitación, uno siente el peso. ¿Verdad, Padre Pedro? Hermano, hay veces que, óyeme, uno se siente fatigado, uno se siente cansado. Pero al final del día estoy llamado a imitar a Cristo con mi vida. Cristo hombre, un hombre corriente que trabajó cada día. Por eso esa imagen hermosa, hermano, contemplando la figura de Cristo, puedo llegar a comprender con mayor hondura la obligación que yo tengo de trabajar bien, de hacer bien lo que voy a hacer. No puedo pretender santificar un trabajo, hermano, mal hecho. ¿Cuánta gente me están escuchando en el día de hoy? El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 41, nos dice la Iglesia, tenemos que aprender a encontrar a Dios en nuestras ocupaciones humanas, a ayudar a nuestros conciudadanos y a construir, a elevar el nivel de la sociedad entera y de la creación. Hermano, un mal profesional, un estudiante que no estudia, un mal zapatero, un mal mecánico, si no cambia y mejora, no puede alcanzar la santidad en medio de este mundo. Porque hasta en ese ámbito, hermano, tiene que reflejarse que realmente tú eres un cristiano nacido de Dios.